Esperando el último segundito, ya le voy a pasar la palabra a la directora del Instituto Paz y Ciudadanía, la señora Patricia Pérez, quien va a dar inicio a este webinar. Y esperamos que, bueno, podamos sacar de acá algo muy productivo y quedemos todos conectados. Así que, bueno, Patricia, siendo las 11, si quieres tomar la palabra. Buenos días, mi nombre es Patricia Pérez, yo llevo adelante el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía y queremos darle la bienvenida a esta actividad que dimos en llamar COVID-19, un desafío multilateral de la gestión de riesgo global en un escenario de crisis global simultáneo. Entonces, entendemos que es un tema complejo, para nosotros dentro de la PIC y dentro del área de gestión de riesgo global es un desafío, porque nos parecía que podíamos hacer muchas cosas para el tema para hacer un aporte a la pandemia, pero creímos oportuno hacerlo desde otro lugar, no todo el tiempo desde la prevención, desde las vacunas, desde los barbijos, o sea, y dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una situación de emergencia en todos lados al mismo tiempo? ¿Qué pasa con la solidaridad? ¿Qué pasa con la operatividad de eso? ¿Qué pasa con con las líneas de trabajo? ¿Cómo esto se va generando y se va armonizando? Y este es el desafío que les proponemos esta mañana, discutir esta cuestión que no nos parece menor, así que por eso decidimos este tema. Quiero agradecerle a las personas que están participando. Tenemos personas de 13 países, de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala, de Chile, de Panamá, de Colombia, de España, de México, de Estados Unidos, de Bolivia, de Venezuela, Ecuador y Argentina. Y por supuesto darle la bienvenida y el agradecimiento a nuestros expositores, a Raúl Salazar. Un gusto tenerte aquí, Raúl. Él es responsable de la Oficina Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU. Muchas gracias por el apoyo y el acompañamiento permanente. A Roberta Andraghetti, que es asesora regional de OPS-OMS para el Reglamento Sanitario Internacional, un tema que nos parece fundamental en este momento. Al señor Héctor Rago, que está en representación de la Cámara Argentina del Transporte Automotor de Mercancías y de Residuos Peligrosos. Muchas gracias, Héctor, también por estar. Y agradecerles también a las instituciones que nos apoyan en forma permanente, al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, el IES, a Consultores Asociados de Latinoamérica, CADEL, a Grupo de Servicios Marítimos, Bessel, a la Comisión de Desastres del Consejo Consultivo de la Cancillería Argentina, obviamente a la Oficina a la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres, donde está Salazar. Así que a todos ellos muchas gracias por estar, por apoyarnos y por creer en esta iniciativa que estamos llevando adelante. Les cuento brevemente de qué se trata el ILAPIC, Instituto Latinoamericano Paz y Ciudadanía, que está funcionando desde el año 2012. Tiene estatus consultivo en ONU, en el ECOSOC. Integramos la Junta Directiva de la Oficina Internacional de la Paz, y nos conformamos como un instrumento de investigación, de capacitación, de difusión y promoción de acciones que impulsan la cultura de paz y la construcción de ciudadanía. Trabajamos en dos líneas. Una línea tiene que ver con la base en sus distintas formas, y otra tiene que ver con la superestructura, porque entendemos que las acciones tenemos que implementarlas, y para eso la decisión política de los tomadores de decisiones es de suma importancia. Por esto estas dos líneas de trabajo. Nuestras acciones se sustentan en la resolución 53.243 de la ONU, en el manifiesto de Sevilla de 1966, en el marco de Sendai 2015-2030, en la Agenda 2030, y los programas que llevamos adelante: comunicación social,
incidencia política y liderazgo, investigación social y capacitación, responsabilidad social, participación ciudadana, e incorporamos últimamente la gestión de riesgo global y adaptación al cambio climático. Todos nuestros programas están alineados con los ODS, con el ODS 3 que tiene que ver con la salud, con el 5 que tiene que ver con la igualdad de género, con el 11 de ciudades sostenibles, con el 16 paz y justicia y sociedades más justas, y el 17, que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con las alianzas. Entendemos que nada de todo lo que estemos planteando se puede hacer si no tenemos alianzas y nos retroalimentamos. Y nosotros nos hemos planteado dentro del área de gestión de riesgo global darle un enlace muy fuerte a la cuestión de cultura de paz, porque entendemos la paz no solo como ausencia de guerra, sino como ausencia de violencia, y entendemos que las pandemias, los desastres, las situaciones de emergencia, son situaciones de violencia que generan que la gente se ponga, en este caso, la pandemia. ¿Qué estamos planteándonos? Ya miramos con desconfianza a la persona que tenemos enfrente porque a lo mejor tiene el COVID y entonces nos vamos a contagiar. O sea, esa cuestión de miedo, esa cuestión de lo desconocido, hace que muchas veces uno reaccione con violencia. Entonces entendemos que la gestión global del riesgo está como muy ligada al tema de la cultura de paz y tenemos mucho para hacer. Así que este es un poquito el resumen de todo lo que venimos haciendo. Yo no los quiero cansar con esto y lo que voy a hacer es darle paso al licenciado Emilio Renda, que tiene gran experiencia en la gestión de riesgo de desastre, y es el responsable de nuestra área dentro del ILAPIC, de nuestros programas. Así que yo le voy a dar la palabra a Emilio, y nuevamente quiero agradecerle a todos ustedes que estén aquí, que estén con nosotros enriqueciéndonos. Un tema que me parece fundamental y que hasta ahora no dijimos: vamos a tratar de enfocarnos específicamente en esto, no en cuestiones específicas de salud, no en cuestiones específicas de las vacunas, sino en la gestión de riesgo y en cómo nosotros podemos en este desafío multilateral ser más operativos, ser más proactivos y tener mejores respuestas. Así que este es un poco el desafío. Así que, Emilio, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, ante todo es una alegría realmente ver tanta gente, tantas caras conocidas. Realmente esta convocatoria que hemos hecho y que ha tenido tan buena respuesta realmente nos reconforta. Yo, dentro del Instituto Latinoamericano para la Paz y Ciudadanía, estoy como coordinador del programa de GRG, de Gestión del Riesgo Global. Como muchos de ustedes saben, nosotros hemos estado gestionando desde la Secretaría de Protección Civil de la Nación durante un tiempo, y ese equipo, básicamente, que estuvimos trabajando juntos, ahora estamos llevando, en cierta forma, esta experiencia de gestión a la acción a través de este grupo, ¿no es cierto?, para la gestión del riesgo global. Nosotros, mientras estuvimos en la gestión, pudimos desarrollar, poner en funcionamiento el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo en Argentina, el SINAGIR. Pudimos montar un Centro Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, con sistemas informáticos. Hemos desarrollado varios programas como metodologías para elaborar mapas de riesgo, con el apoyo, ¿no es cierto?, de la oficina de Raúl Salazar, de UNISDR. Hemos podido desarrollar el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, que está actualmente en vigencia en Argentina hasta el año 2023, así proyectado. Es decir, que todas estas acciones y estas experiencias que hemos tenido durante esos años, tratamos ahora de dar una cierta continuidad a través de un instituto como es el ILAPIC.
Desde esta acción hemos desarrollado dentro de lo que es el GRG 3 ejes estratégicos fundamentales en los que estamos trabajando. Uno está relacionado con la gestión integral del riesgo de desastres. El otro está orientado a la adaptación al cambio climático. Y el tercer eje estratégico son operaciones multidimensionales de paz. En estos tres ejes es donde nos estamos moviendo con la intención de poder trabajar con los gobiernos, con las administraciones de los tres niveles, de un nivel local, municipal, provincial y nacional, tratando de fortalecer y ayudar en políticas y herramientas para la gestión del riesgo y el cambio climático. También es nuestra intención asesorar en normativa y planeamiento, en base a esa experiencia que hemos desarrollado, avanzar en estrategias de integración entre la sociedad civil y empresarial y los gobiernos, y trabajar en el desarrollo de plataformas digitales que faciliten el gerenciamiento operativo de las emergencias una vez que se producen. En esto estamos trabajando. Nuestra intención es, en cierta forma, desde este espacio, contribuir a fortalecer la resiliencia de las comunidades, favorecer la calidad de vida, ¿no es cierto?, de las personas, en el marco de esta cultura de prevención, y fundamentalmente velando por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así que esta es la actividad que estamos haciendo desde este grupo, desde el ILAPIC, y esta es una forma también, esta actividad, de poder contribuir en cierta forma, en cierta manera, con los aspectos fundamentales para tomar conciencia de cómo deben proceder o cómo podemos desde los distintos países cooperar, apoyarnos y trabajar en un mismo sentido con una concordia y una comunidad que es la necesaria. Esto es a título nada más de presentación del GRG, como para que nos vayan conociendo. Y ahora le voy a dar paso a nuestro moderador, que es también muy conocido por la mayoría de ustedes, que es el licenciado Marcelo Rosas Garay, que va a ser el que nos vaya guiando en esta actividad. Desde ya, muchas gracias a todos. Marcelo, te dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Emilio, gracias, Patricia, por la presentación de ILAPIC y de la Unidad de Gestión de Riesgo Global. Bueno, la idea es que empecemos a trabajar directamente con el panel que hemos convocado, los tres panelistas, y un poco, quizás para entrar en tema, mencionar que con esto de la situación que ha planteado el COVID, encontramos dos coincidencias básicas o dos situaciones. Una que tiene que ver con que es un desafío multilateral, que es un desafío de todos. Hemos visto que distintas iniciativas individuales o de países quizás no son la solución, y en una sociedad global e interconectada creemos que debemos trabajar en ese sentido, en complementar, en trabajar en equipo. Bueno, este es uno de los disparadores que le hemos planteado a los panelistas. La otra cuestión tiene que ver, es que hay una coincidencia en que no estábamos preparados. Uno viendo o siguiendo la situación global, ha sido un poco la primera lección aprendida de los distintos países. Entonces, la pregunta que nos hicimos desde ILAPIC, en este mundo interconectado y en esta situación de no estar preparados, bueno, ¿cómo reaccionamos hacia adelante? ¿Cuáles son los desafíos? Hemos visto en la prensa mundial y en muchos líderes cuestionar los mecanismos, a veces con razón, otras veces quizás sin razón, pero hemos visto poner sobre la mesa duda sobre cómo debemos funcionar.
A nuestro juicio, el COVID se enmarca en lo que en gestión integral del riesgo de desastre denominamos una amenaza y que ha generado un desastre. Digo esto porque quizás muchos los han enfocado como un problema estricto de salud pública, pero creemos que va más allá. El impacto social, económico que ha generado, creo que ha puesto esto de manifiesto. Hemos visto distintos modelos a lo largo de estos 4 o 5 meses de este primer semestre, distintas formas de abordar el problema, por eso queremos ver cuál es la visión desde los organismos internacionales, y también vemos que esto que imaginamos quizás en un primer momento como un tsunami, una única ola, en realidad se ha convertido en un mar que tiene olas grandes, olas chicas, hay recurrencia en esta situación. Entonces, esto es lo que nos mueve a pensar cómo seguimos para adelante, cuál es la agenda que tenemos que poner. Nosotros hoy nos estamos poniendo no en un lugar de hacer lecciones aprendidas, creemos que no es tiempo, sino de empezar a trabajar aquellos aspectos que creemos hacia adelante que pueden volver a repetirse. Yo creo que el mundo no puede volver a decir que no estaba preparado después de estos 6 meses. Así que un poco ese es el planteo que hemos hecho. Le voy a dar lugar para iniciar a nuestro primer panelista, a Raúl Salazar. Raúl es economista, bueno, ya dijimos que era el jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, pero es economista recibido en la Universidad Católica de Perú, tiene un máster en programas de planeamiento y desarrollo en el Reino Unido de Gran Bretaña, lleva más de 20 años trabajando y con experiencia en el gerenciamiento de programas y de coordinación de todo tipo. Gran experiencia de Raúl, y espero que los datos de LinkedIn estén al día, Raúl. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Emilio, por esta invitación. Patricia también. Tuvimos gusto de conocerte aquí en Panamá la última vez antes de que se desenvolviese toda esta pandemia, así que un gusto estar con ustedes, compartir un poco con estas reflexiones que tenemos desde la oficina regional. Me voy a permitir compartir una pantalla para una presentación y me van a, por favor, si me pueden confirmar si la ven correctamente. Sí, la vemos. Muy bien, muchas gracias. En principio, entonces, lo que se nos ha pedido es hacer una contribución a esta reflexión sobre el tema de la cooperación internacional en escenarios de esta crisis global y crisis simultáneas, principalmente en el tema que refiere a qué hace la cooperación internacional en este contexto, y también una reflexión sobre qué se está haciendo, digamos, qué experiencias positivas podemos ver de esta colaboración. En principio, quizás es importante siempre poner el marco en el cual operamos, y quizás es una primera gran reflexión, que el tema del marco de Sendai, cuando se discutía en el año 2015, ya venía integrando el tema de los riesgos vistos como un conjunto de amenazas de carácter amplio, es decir, no solamente centrada en las amenazas naturales, que son quizás las que estamos acostumbrados a tratar, las amenazas geológicas, los terremotos o las de origen climático, sino también el marco de Sendai ya introducía los riesgos que llaman antropogénicos, originados por el ser humano, o los biológicos, ¿no? En este caso, las instituciones, los países que discutieron el marco, que lo negociaron, venían ya de una experiencia previa del año 2000 con el MERS en el Asia, y muy recientemente, en el mismo año 2015, la experiencia del ébola en el África. Entonces, el tema de riesgos biológicos se levanta claramente como dentro del espectro de las amenazas que los países se les llama a abordar. Un dato adicional a esto es quizás que en el año 2016, como consecuencia, si se quiere, del marco de Sendai, se da una reunión en Bangkok en donde se elaboran lo que se llaman los principios de Bangkok, que tiene 7 principios que les invito también en algún momento a poder revisar, pero que básicamente era una discusión desde el área de salud para ver cómo se podía integrar
los aspectos de los riesgos biológicos precisamente y los aspectos de salud en la reducción de riesgo de desastres dentro de lo que era el pedido del marco de Sendai. Hay un documento bastante completo con los lineamientos. El primer lineamiento es integrar el tema de riesgos biológicos en los planes nacionales o estrategias nacionales y locales de reducción de riesgo. El segundo punto importante del marco de Sendai es que el marco de Sendai ya levanta quizás esta idea de que los riesgos simplemente reflejan una realidad que es cada vez más compleja, una realidad que no es lineal, es decir, no es una detrás de otra, sino que ocurren simultáneamente. Y que esta simultaneidad que se da en la ocurrencia de estas amenazas que pueden devenir en un desastre, pueden en muchos casos paralizar un país, paralizar una región o paralizar el mundo, como en este caso está sucediendo con el caso del COVID-19, no paralizarlo, pero afectarlo gravemente en múltiples aspectos. Quizás ese es un marco importante para comenzar esta reflexión. Segundo es, ¿qué consiste este riesgo sistémico como marco de análisis para el COVID-19 y por qué encontramos valiosa esta entrada? El año 2019 se plantea justamente en el informe global sobre reducción de riesgo de desastres esta idea del riesgo sistémico, que básicamente lo que refleja es esta complejidad de la realidad. Cuando nosotros enfrentamos la realidad, lo que vemos es, no vemos un problema o un impacto, una amenaza única, sino que vemos múltiples factores que interactúan al momento de ocurrir una amenaza. Y no solamente producto de la amenaza, sino es el encadenamiento que existe entre los distintos sectores, inclusive dentro de las mismas factores subyacentes que hacen o pueden hacer una situación más vulnerable o de mayor exposición. El caso más concreto que tenemos hoy es justamente el de COVID-19, donde vemos que, por ejemplo, factores subyacentes, como en el caso de la pobreza, la urbanización rápida, la informalidad, la degradación ambiental, el desarrollo poco planificado, y en este caso, por ejemplo, la exposición que nuestra región también tiene con los asentamientos precarios, infraestructuras deficientes, ante una amenaza que en este caso es de origen biológico, origina un shock sistémico, es decir, un impacto no solamente en la salud pública, como indicaba Marcelo al inicio, es decir, no solamente es una emergencia en salud, sino que tiene un impacto sobre la economía, sobre el mismo funcionamiento de nuestra sociedad, sobre el transporte, las perspectivas, por ejemplo, que lanzó hace poco, que revisó realmente hace poco la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, estiman que para la región tendríamos aproximadamente una caída de producto del 10% comparado con el año anterior. Y esto difiere, es un promedio, es decir, esto difiere país a país. Entonces el impacto es sistémico, es global, y en ese sentido la situación amerita también que la aproximación sea multisectorial y de un carácter mucho más tal vez elaborado o complejo, que esté a la altura de esta complejidad, digamos, que la realidad nos da. Sobre la coexistencia de amenazas múltiples y COVID-19, esto lo estamos viendo ya en algunos países de América Latina y el Caribe, donde se está experimentando este doble impacto, ¿no?, de desastres climáticos, por ejemplo, como el incremento de las lluvias, tormentas tropicales, el agravamiento de la sequía, conjuntamente con el COVID-19. En este caso, entonces, lo que nosotros promovemos dentro de este enfoque de riesgo sistémico es una gestión de riesgo de desastres que está integrado, una respuesta que es intersectorial y que incorpora justamente esta visión sistémica de riesgo. ¿Cuáles son esos desafíos? Por ejemplo, solamente mirando lo que hemos podido ver en este pequeño tiempo, estos últimos 5 meses, y solamente mirando la respuesta, ni siquiera mirando el proceso de recuperación que viene más adelante, los desafíos de la respuesta son, por ejemplo, en lo que se refiere a la preparación, que no solamente se refiere a que, digamos, cómo preparamos en el caso de Caribe, cómo se preparan las instalaciones, por ejemplo, para hacer movilizaciones de población frente a la amenaza de un huracán, al mismo tiempo que se toman las medidas para distanciamiento social, cómo se toma en cuenta, por ejemplo, las vulnerabilidades compuestas de grupos de mayor riesgo, es decir, personas en situación de pobreza que al mismo tiempo son población mayor o en riesgo, o en este caso niños, que son una población que puede ser en este caso particularmente vulnerable en espacios confinados, o en este caso también
otro tipo de población, por ejemplo, la población de personas viviendo con discapacidad, son condiciones que conviven y que se están tomando en cuenta, por ejemplo, en estas medidas de preparación frente a desastres. Existen desafíos en la coordinación institucional y la colaboración con la sociedad civil. Básicamente, la coordinación institucional se ve quizás sobrepasada por el hecho de que este fenómeno sistémico, digamos, involucra sectores, por ejemplo, como el impacto sobre la economía, por ejemplo, sobre la distribución de alimentos, sobre el desplazamiento, sobre las condiciones psicológicas de las familias, es decir, una multiplicidad de áreas que requieren más allá de la intervención de una sola institución que en este caso en nuestra región se centraliza muchas veces en las unidades nacionales de gestión integral de riesgo de desastres, que no necesariamente tienen la vinculación o el poder político o de mandato sobre sectores que tienen una actividad central también en esta pandemia, como por ejemplo los ministerios de salud. En este caso, este es un tema central a tener en cuenta, y no solamente la coordinación institucional dentro de las instituciones de gobierno, sino cómo las instituciones de gobierno coordinan y colaboran o se apoyan en la fortaleza de la sociedad civil para llegar a una población, muchas veces, en este caso, donde la pandemia está pegando más fuertemente en el área comunitaria. Existe también un desafío para los trabajadores de primera respuesta, es decir, si se cuenta o no con el equipamiento, si se ha logrado adquirir no el equipamiento para las personas que se están enfrentando o son la primera línea frente a esta situación. Desde los organismos internacionales, la reflexión es básicamente es apuntar a que en el proceso de recuperación que viene se haga una seria reflexión sobre los procesos de la gobernanza de riesgos. Es decir, la pregunta que hacías, Marcelo, al inicio, ¿cuáles son nuestros desafíos? ¿Cómo debemos funcionar? Esencialmente, la pregunta es si lo que tenemos es suficiente para los retos que tenemos a futuro. Y no solamente fijándonos en como le decía, en una sola amenaza, sino en una realidad que es cada vez más compleja. La pandemia es un ejemplo de ello, y la pandemia es un fenómeno que no va a acabar aquí. Se va a repetir probablemente en el futuro de manera más frecuente, tal vez con otras dimensiones o menores alcances, pero tenemos que estar con estos sistemas que estén en capacidad de abordar esta complejidad de múltiples factores que hacen posible que una pandemia tenga el impacto que ha tenido, que tiene que ver, como le digo, factores subyacentes que tienen que ver con el tema de la desigualdad, la pobreza, el hacinamiento, la degradación ambiental, etcétera, con las medidas de prevención o mitigación que puedan darse en esa línea. Existe un punto importante aquí que lo que hemos visto hasta ahora en la región es que los arreglos institucionales previos, aquellos inclusive arreglos transfronterizos o acuerdos transfronterizos antes de que ocurra un desastre, han sido determinantes para la forma en que las comunidades han tenido o no una oportunidad de recuperarse mejor. Hemos visto, por ejemplo, en algunas regiones donde los mecanismos de compras consolidados han facilitado una mayor posibilidad de adquirir bienes médicos o insumos médicos de necesidad primaria, digamos, para la atención. Hemos visto también cómo si existían mecanismos de protección social, como redes de protección social, que eran un mecanismo que sobrevivía, digamos, todos estos últimos 30 años de ajuste estructural, en donde los países montaron este tipo de sistema de protección, como por ejemplo la Bolsa Familia en Brasil, sirven también como mecanismo para llegar a las familias en el contexto de una pandemia. En el caso, por ejemplo, de la infraestructura de tecnología e información, conversábamos con algunas con la ciudad de Buenos Aires justamente, y otras ciudades también de la región, donde nos decían que el esfuerzo que había hecho el municipio para avanzar en lo que era la educación, en las plataformas de tecnología e información, había permitido mantener conectada a la ciudadanía en este proceso de pandemia. Lo mismo, la información sobre datos vulnerables y digitalización de transferencias de efectivo son algunos ejemplos de lo que se ha podido hacer, por ejemplo, en el caso de transferencias de efectivo, siguiendo como el caso de Haití, donde se hizo entrega de dinero efectivo a través de tarjetas, por ejemplo, tarjetas electrónicas que permitían a las familias adquirir bienes directamente en los centros de abastos o a través de las redes de cajeros. Este tipo de mecanismos que obedecen a una respuesta a fenómenos geológicos, por ejemplo, con el caso de Haití, sirve también para llegar a las familias a través de los subsidios que los gobiernos están dando a este momento.
El marco de Sendai es claro respecto a cuál es el rol de la cooperación internacional. Es básicamente, llama a la cooperación y los consorcios mundiales de tecnología, sistemas mundiales que proveen el conocimiento, digamos, la innovación y la investigación, para que este conocimiento se ponga a disposición o los países que no tienen acceso a estas facilidades o avances tengan acceso a él. Es decir, básicamente lo que está llamando es una colaboración en ciencia y tecnología. Algunos ejemplos, y con esto voy cerrando, Marcelo, solamente les pido un minuto más. En este caso, la cooperación regional tiene algunos ejemplos de una respuesta sistémica, por ejemplo, en temas de información y cadena logística. Hemos visto claramente cómo el tema del COVID-19 generó una repentina demanda de suministros médicos, y en este caso ha expuesto las desigualdades mundiales que ha habido en el acceso a estos bienes. Han adquirido bienes quienes más dinero tenían, quienes más facilidades tenían para acceder a estos mercados o presionar a estos mercados para dirigir estos bienes. Los precios, por ejemplo, según el Banco Mundial, subieron casi 20 veces o 2000% para algunos artículos, y básicamente se desplazó el equilibrio, digamos, desde el comprador hacia el proveedor. ¿Qué respuestas hemos visto a nivel regional? Por ejemplo, de una valoración que hace la revista The Economist a través del Intelligence Unit de la revista The Economist, donde analiza el futuro del gasto público frente a la respuesta del COVID-19, la hace en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas de apoyo a proyectos, la UNOPS. Encuentra, por ejemplo, que en el Caribe, al haber tenido la posibilidad de actuar como bloque regional a través de CARICOM, han podido establecer alianzas estratégicas con algunos actores clave que les permitieron acceder a estas compras conjuntas de manera, digamos, y poder enfrentar exitosamente a países que tenían mayor poder adquisitivo. En este caso también la Organización Mundial de la Salud estableció algunas plataformas de datos abiertas y consolidar el poder de compra de muchas de las agencias de Naciones Unidas que hacen grandes compras, que tienen la metodología y la experticia para favorecer estos procesos, también ponerla al servicio de los países para adquirir estos bienes médicos. Entiendo, hay una colega de Pajo que tal vez dará más alcances de esto. En el caso de Ecuador, por ejemplo, se puso en marcha una plataforma abierta de datos que facilite el encuentro entre proveedores y suministradores de acceso, digamos, que proveen información respecto a las necesidades de la emergencia nacional, y al mismo tiempo esa plataforma permite a los proveedores identificar esas necesidades y generar de repente un mercado más específico para la provisión de esos bienes. Lo último quizás para señalar, en el caso de Centroamérica, una plataforma regional que se desarrolló a través del SICA, el Sistema Integrado Centroamericano, y se PREENAC específicamente, una plataforma de información que recoge en tiempo real la afectación en términos de personas por COVID-19, al mismo tiempo que la ubicación de los distintos hospitales donde las personas están siendo asignadas por los centros públicos, y hacer un cruce de estas ubicaciones, por ejemplo, con amenazas que se vienen dando en la región. El último fue, en este caso, frente a la última tormenta tropical Amanda, que permitió identificar, por ejemplo, el posible paso de esta tormenta con los centros donde se estaban ubicando las personas que están en situación hospitalaria debido al COVID. Estos son algunos ejemplos de colaboración regional que quería poner un poco como base de esta reflexión. Básicamente, una reflexión general sobre la gobernanza del riesgo, un mensaje también de que la colaboración transfronteriza es necesario, la colaboración a través de los mecanismos subregionales es efectiva y ha tenido impactos visibles en la región, que la colaboración no solamente es a nivel regional, digamos, a través de los mecanismos subregionales, que en el caso de Cono Sur correspondería a Mercosur, sino que también esta colaboración debe darse a nivel local, es decir, colaboración entre ciudades, y también es posible la colaboración de la ciencia y tecnología a nivel de nuestros países. Hay un paso, un puente importantísimo de ciencia y tecnología, de vinculación de los consejos de ciencia y tecnología a nivel de los países para enfrentar un fenómeno que es eminentemente y debe ser eminentemente abordado desde la ciencia, es decir, para generar esos procesos de prevención a futuro. Entonces, con esto concluyo la presentación y quedo pendiente pues a las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias,
Raúl. Las preguntas, no lo mencionamos al principio, las preguntas las vamos a hacer después del tercer panel, así que aquellos que tengan alguna pregunta sí la van mandando. Gracias, creo que es muy importante haber remarcado, revalorizado lo que ya decía Sendai, el concepto este de riesgo sistémico, que yo creo que si bien no es un término nuevo, muchos quizás no lo estaban poniendo sobre la agenda, y fundamentalmente me interesó el planteo que haces en exponer que el COVID un poco expuso el nivel de desigualdad que hay en este mundo, y lo notable, eso que mencionás de haber aumentado 20 veces los precios de aquellos insumos necesarios para la salud. No sé si este es el dato, creo que es el dato que diste, pero bueno, te agradecemos mucho y pasaríamos entonces a presentar a la segunda panelista, la doctora Roberta Andraghetti. Roberta Andraghetti es asesora regional para el Reglamento Sanitario Internacional de las Américas en el marco de OPS y de la Organización Mundial de la Salud. Está en el Departamento de Emergencias en Salud específicamente. Es médica recibida en la Universidad de Roma. Roberta es italiana y reside ahora, nos está hablando desde Washington, especialista en higiene y medicina preventiva, y ha trabajado para OMS, tiene una gran experiencia en lugares como el Congo, Nicaragua, España, Uganda y el Reino Unido. Así que, Roberta, te damos la bienvenida y bueno, te escuchamos. Hola, muchas gracias Marcelo y gracias por la invitación. Cuando recibí las preguntas, me parecieron preguntas bastante existenciales y por lo cual las tomé de forma bastante religiosas y voy a abordar las preguntas para las cuales podría aportar algo en este contexto de COVID que nos interesa a todos, un problema, digamos, global. Primero, se plantea el tema de si existe un mecanismo de complementación de las capacidades entre estados. Y esto es exactamente la razón para las cuales nació el Reglamento Sanitario Internacional que se negoció en 2004 después de la epidemia de SARS y entró en vigencia en 2007. Estamos en este paradojo de un reglamento que se ha conformado, moldeado a raíz de un brote de coronavirus con origen en China en 2003 y ahora tiene sus desafíos en un contexto de otro brote, de una pandemia debido a un coronavirus que otra vez nos llegó desde China. El reglamento sí reconoce en su artículo 44 la complementación y la necesidad de colaboración y el compromiso de los estados de colaborar. Y colaborar en materia, en respuestas a eventos agudos de salud pública, a cooperación y apoyo logístico para fortalecer las capacidades y movilización de recursos financieros. Y también el marco de colaboración, complementación entre estados se complementa también con el papel que el reglamento prevé para un organismo internacional como la OMS, de apoyo a los países en desarrollo
desarrollar las capacidades. Y se contempla también un rol para las interacciones bilaterales, las redes regionales de organismos de integración económicas que se han mencionado anteriormente y otros organismos internacionales. Pero cuando hablamos de capacidad, siempre tenemos esa tendencia a si colaboramos, hacémoslos juntos, pero la realidad es que la realidad es que al final las capacidades para detectar eventos, para prepararse a responder, para responder a eventos, esa capacidad tiene que estar enraizada en los países mismos. Es un tema nacional de país. Los países tienen que tomarse ese tipo de responsabilidad. La solidaridad tiene sentido si también hay la responsabilidad de cada una de las partes, y para que este continuum de la respuesta global en respuesta a eventos globales no tenga soluciones de continuidad, para que todo funcione como tiene que funcionar. Y cuando los países elaboraron y negociaron el reglamento, reconocieron también que se necesitaba la capacidad para responder a emergencias de salud pública de importancia internacional, las que conocemos como ESPI. Y la pandemia de COVID-19 fue determinada por el director general de la OMS como una de estas emergencias como una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Qué significa una emergencia de salud pública de importancia internacional? Significa un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública para múltiples estados por causa de la propagación de una enfermedad y que tiene la potencialidad de exigir una respuesta internacional coordinada. Así que el tema de la se reconoce un papel a la solidaridad. Se reconoce el reglamento está reconociendo el hecho que un evento con implicaciones de salud pública internacional, casi por definición, tiene implicaciones en términos de solidaridad, tiene que basarse en la solidaridad. Ahora, pasando a la próxima pregunta. ¿Podemos identificar con antelación las potenciales áreas de cooperación para evitar competencia y optimizar recursos? En teoría, sí. Tenemos a nivel global, regional, subregional, una infinidad de compromisos que han sido expresados por los países en diferentes marcos. Tenemos Sendai, tenemos el reglamento, tenemos una infinidad. Y también tenemos un fenómeno de planitis. Hay planes para todos, a todos los niveles, y que tantos planes que ni sabemos que les tenemos. Así que en teoría sí, pero la realidad es que a nivel de países, de estados, durante esta pandemia de COVID hemos observado en el bien y en el mal una manifestación de liderazgo y de poderío, de soberanía que nunca se había observado antes. Hasta los países que pensábamos estuvieran con menos capacidad de liderazgo demostraron una capacidad de toma de decisiones y hasta toma de decisión oportuna que nunca se había observado antes. Los estados
los países también se han encontrado durante esta pandemia en un contexto de globalización, en un contexto que les ha llevado a desarrollar políticas industriales, políticas económicas basada en el comercio internacional. Y así todos los desafíos que han sido mencionados por el expositor, por Raúl Salazar, en términos de adquisición, de poder de adquisición. Y también durante esta pandemia, los países, como ya se ha mencionado, han tenido que mirar con ojo más realístico, realpolitik, a todo lo que es su contexto político, contexto económico, que va más allá de todo este mundo, digamos, de Disney, de los compromisos y de los planes en papeles. A nivel de organismos internacionales, como siempre, cuando hay una crisis, se manifiestan o se generan solapamientos y duplicaciones de mandatos, se desencadena la caza a los recursos con competencia entre organismos internacionales y en el contexto de esta pandemia hemos también observado asesoramiento técnico inconsistente en temas fundamentalmente en temas de salud, y esto ha generado de una parte sí fue generado desde nosotros mismos, desde nosotros OMS, pero también en el contexto de Agencia de Naciones Unidas. Y cómo los países se han enfrentado a esta dependencia de la globalización. Lo mismo a nivel, se han mencionado algunos ejemplos de compra de mecanismos de adquisición conjunta de insumos y todo, pero los desafíos logísticos a los cuales se están enfrentando Naciones Unidas son mayores. Sí, se está haciendo lo que se puede, pero somos parte de la solución, pero seguramente no la solución. Y como siempre, a nivel de organismos internacionales, cuando hay una crisis, todo el mundo coordina, pero nadie es coordinado. Y esto es la vida. Por lo cual, en práctica, se puede identificar con antelación las potenciales áreas de cooperación para evitar competencias. En práctica es muy, muy, muy difícil, por lo menos de momento. Y sí, sobre todo es muy difícil durante, la gran pregunta es muy difícil durante, pero solamente se exploran mecanismos prácticos de cooperación durante la crisis. Y la gran pregunta es cuánto se puede hacer en realidad antes para prepararnos. Con respecto a las estrategias estatales unilaterales en materia de salud, sí hay por definición y digamos afortunadamente que existían esas estrategias estatales unilaterales en materia de salud. El reglamento internacional mismo reconoce que los estados, los países tienen que legislar, aplicar leyes en cumplimiento con su política de salud, y de hecho, dado que estamos hablando de emergencias, en sus informes anuales a la Asamblea Mundial de la Salud, los países, por lo menos 11 países, han indicado que, creo que sí, han indicado que tienen un mecanismo de financiamiento para emergencia que es estructurado, rápido y que abarca todos los sectores pertinentes. Así siempre el reglamento mira desde la perspectiva de la intersectorialidad.
Hay también un plan de acción para la reducción de riesgo de desastre para las Américas, que se ha desprendido de la adopción del marco de Sendai, y hay por lo menos 28 países y territorios en las Américas que tienen un plan nacional de respuesta a emergencia en salud, y también hay una resolución del Consejo Directivo de la OPS donde los países se comprometen, los países a nivel nacional, se compromete a incorporar salud en todas sus políticas. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nos propone la pandemia? En general, creo que sea una situación de paradojos despojados, el paradojo entre la soberanía o la dicotomía entre soberanía y solidaridad. Yo me comprometo a cuidar de mi población, pero al mismo tiempo me están atacando porque no estoy ayudando a mi vecino. ¿Cómo hacemos? ¿Protejo mi población o ayudo a mi vecino? Dos, esa dicotomía un poco del confundir el global con el multilateral, y como ha destacado el ponente anterior, lo que se ha quedado muy claro, muy patente, muy manifiesto, es la dicotomía en términos de toma de decisiones entre salud y economía y todos los demás. Y creo que a pesar, el otro paradojo es toda la narración, los papeles, las montañas de papeles que tenemos con compromiso, palabras muy bonitas y todo, y cuando llegamos a la acción, tac, soberanía. Y afortunadamente creo en algunos casos fue así. Y creo sobre todo a nivel internacional, tal vez a nivel de países, creo que la decisión en el futuro será, vamos a tomar acciones para cambiar todo para que nada cambie, o vamos a intentar cambiar de verdad. No sé. Y en términos de desarrollo, esta pandemia creo que otra vez pone sobre la mesa el tema del ciclo de pánico y luego negligencia. Durante estos meses se han logrado avances que ni en 10 años les hubiéramos imaginado que se pudieran lograr, y se lograron en 5 meses. Y ahora, ¿cómo podemos capitalizar? Si esto, el pánico y negligencia, es nuestra fisiología, o que esperemos, tenemos indicaciones que lo que hemos logrado ahora se pueda mantener en el futuro. Y obviamente esta pandemia ha cambiado el equilibrio geopolítico mundial, y tenemos que, estamos en un contexto mundial políticamente extremadamente polarizado. Ahora han visto lo que ha ocurrido con Estados Unidos y su membresía en la OMS. Ahora la gran pregunta desde los organismos internacionales: ¿dónde va a estar el centro de gravedad? Considerado la demostración de liderazgo de los países y la polarización. Y seguramente el desafío es que tenemos que coexistir con la COVID en el largo plazo, así que vamos a intentar ajustarnos, pero es un desafío de coexistencia. Muchas gracias por su atención. Disculpen si he hablado demasiado. Cambio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estoy habilitado, Gustavo? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Roberta, y particularmente por tu sinceridad y la forma de plantear lo que es una realidad. Me quedó para quizás después una pregunta sobre la planitis. Creo yo que es un tema que nos involucra a todos, ¿no? Así Sí, que un plan quizás, no se niega a nadie, ¿eh?
ni una evaluación ni un plan. Esto es nuestro pan cotidiano, así que si queremos sacarnos el pan de la boca, muy bien. No, perfecto, así que bueno, después por ahí alguien preguntará sobre eso. Bueno, así como hemos tenido la visión sobre el tema desde un organismo de Naciones Unidas, también desde la Organización Mundial de la Salud, hemos querido también tener una visión argentina, pero en este caso desde el sector empresario, desde la sociedad civil. Entonces, sobre ese tema va a exponer Héctor Rago. Héctor es actualmente asesor de la Cámara Argentina del Transporte de Materias y Residuos Peligrosos en lo que se refiere a gestión del riesgo. Colabora también en el Instituto Argentino de Normalizaciones, conocido como IRAM, y también con la Universidad del Salvador. Héctor es comisario retirado con vasta experiencia, más de 23 años de trabajo en distintos cargos de la defensa civil o de la protección civil nacional en la Argentina. Y además fue durante 30 años, estuvo en la superintendencia de bomberos de la Policía Federal Argentina. Un hombre con gran experiencia y también que hemos querido convocar como para tener una visión desde la sociedad civil o del sector empresario. Héctor, entonces, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias. Realmente quiero agradecer muchísimo la invitación del Instituto, porque es una oportunidad para mostrar la actividad que realiza una cámara que está dentro de un montón de organismos similares que representan diferentes actividades de nuestro país. En este caso, estamos hablando de una cámara que justamente tiene la particularidad por su esencia de ser una representante de un campo que además del transporte en general de cargas, se involucra en el transporte de cargas peligrosas, cargas especiales. Y esto, de alguna manera, nos ubica en una situación que a través del tiempo se fue desarrollando de manera tal de que toda la actividad de la Cámara, que normalmente uno considera que es administrativa, se complemente con todas aquellas actividades de desarrollo preventivo que este tipo de actividad compone. Porque realmente, y esto es una realidad, la seguridad del trabajo de los integrantes de este rubro del sector del transporte, en realidad redunda en la seguridad de la sociedad. Quiere decir que nosotros, todo lo que de alguna manera podamos hacer para tener un servicio seguro, va a repercutir directamente en un beneficio hacia la comunidad que nos rodea, que como todos sabemos es muy dependiente de la actividad química, porque cualquiera de las cosas que consumimos o que utilizamos siempre tienen un componente y un riesgo químico. Por eso yo, para más o menos hablarles un poquito de cuál fue el esfuerzo, cuál fue el impacto que nuestros empresarios, de nuestra Cámara, que de alguna manera tiene ya casi 30 años, bueno, en realidad 31, este año estaríamos cumpliendo, han desarrollado con esfuerzo justamente en un montón de actividades que normalmente no son conocidas. Pero la cuestión es que, de alguna manera, la Cámara, en estos 30 años, ha trabajado con, digamos, unas tareas que hacen a la seguridad del sistema. Y fundamentalmente está dado con la emisión de lo que son, por ejemplo, cosas cotidianas. Por eso, de alguna manera, esta presentación, de alguna forma, nos ubica en un contexto un poco más práctico, más doméstico. Y la realidad es que para poder trabajar en el transporte de cargas y el transporte de cargas peligrosas, hay que cumplir unos cuantos requisitos que es lo que hacen que
actividad sea mucho más segura de lo que a veces la gente se imagina, porque en general el impacto de los accidentes en esta materia son realmente deslumbrantes. Pero lo que sí podemos decir es que estadísticamente realmente la ocurrencia en la magnitud del transporte y del movimiento que por ejemplo en nuestro país sucede, esto no sucede frecuentemente. Por eso nuestra tarea tiene mucho que ver con la conformación de la gente que integra el sistema y con unos planes de capacitación que redondean toda esa actividad y que a su vez están respaldadas, y esto es muy importante plantearlo, es a través de nuestra certificación de calidad de gestión. Es decir, que no solo tratamos de cumplir nuestra tarea, sino que también tratamos de hacerla lo mejor posible y para eso, por ejemplo, hemos recurrido a una certificación como la 9001, que de alguna manera tiene una dualidad que yo les voy a explicar. Por un lado, mejora en la prestación de nuestros servicios, pero también por otro lado nos preparó para lo que venía y que no veíamos. Si pasamos ahora sí a la segunda placa, ahí estamos. A ver, aquí estamos, creo que en la tercera placa. Bueno, estamos cambiando un poquito. A ver, cuando empieza el conflicto. Cuando comienza este conflicto, allá por el mes de marzo, prácticamente el 16 fue un día lunes, y de pronto nos encontramos que no teníamos oficina donde ir a trabajar, sufrimos el primer conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? El que nos separaron de nuestra actividad cotidiana. De pronto, lo que normalmente estaba perfectamente diseñado, se encontró con el primer escollo, que en general todavía no se ha incorporado como uno de los grandes impactos de esta pandemia, que fue que la sociedad no pudo ya cumplir su tarea normalmente y que de pronto se encontró que debía adoptar situaciones de emergencia que de alguna manera empezaran a hacer desarrollar o continuar su tarea. Como ustedes saben, el transporte fue declarado como uno de los sistemas principales para poder mantener el sistema de funcionamiento de la emergencia. Y el tema inmediatamente impactó en todos los empresarios del sector de cargas y el sector de transporte de cargas peligrosas, porque uno de los temas más necesarios, ustedes comprenderán, será el tema de los combustibles. Y evidentemente toda esa actividad había que sostenerla en un ámbito que todavía era totalmente desconocido. Recién, llegando a fines de marzo, se empezó a tomar una conciencia y un control de esta situación. Nosotros en la Cámara, y esto sí, gracias a la experiencia de nuestros dirigentes, que son todos empresarios de muchos años en esta actividad, y del personal de la Cámara, que ya había de alguna manera enfrentado otras crisis como esta, pero no ninguna como esta, en el sentido de que no teníamos dónde ir a trabajar, pusieron en marcha nuestro comité de crisis, que inmediatamente fue conectado con el comité de crisis de la Federación de las Cámaras de Transporte, que es FADEAC, y además con un trabajo codo a codo con la Cámara de la Industria Química y Petroquímica. Toda esta actividad nos empezó a vincular y de alguna manera empezamos a suplir digamos, el cambio de la emergencia hacia los lugares ya de home office, como eran nuestras casas, y empezamos a conectarnos para poder mantener este sistema funcionando. Otra de las cuestiones que de alguna manera apoyó muchísimo esta continuidad fue contar con el CIPET, un sistema que es un sistema que está dedicado a la información para las emergencias en el transporte, que continuó trabajando 48 horas permanentemente y que inmediatamente empezó a sacar protocolos para asistir a los choferes que
ustedes se imaginarán en los primeros tiempos de esta declaración de pandemia, realmente estaban totalmente desamparados y desorientados de alguna manera, porque tenían que recorrer todo el país con un montón de situaciones que le alteraban totalmente su quehacer cotidiano. El tema se complicó con el aislamiento social preventivo y obligatorio, que a su vez nos obligó a suspender las actividades de renovación de los registros, en este caso, y del registro también de los camiones, del RUTA, que es el registro único del transporte automotor de carga, que son controles que van planteando la seguridad del sistema. Un poquito más, en la otra plaqueta. Ustedes fíjense, otra de las medidas que inmediatamente se puso en marcha fue el Centro de Información Reglamentaria, porque nosotros estamos informando a un espectro muy grande de integrantes de la comunidad del transporte y era necesario empezar a documentar todas las medidas que se iban adoptando de manera que pudieran tener un respaldo en la información para poder adecuar sus servicios. Ellos eran los ejecutores de todas estas medidas que tratábamos de impulsar para que el sistema siguiera funcionando. Y, por ejemplo, se hicieron acuerdos con las estaciones de servicio de las marcas DAPSA, Shell, Puma y YPF para poder sostener la logística de los transportes, pero de alguna manera todo eso también empezó a chocar con las medidas de protección locales, que veremos que también de alguna manera se contraponen las medidas locales con el mantenimiento del servicio esencial. Quiere decir que hay un delicado equilibrio que es muchas veces muy difícil de llevar adelante. Y tratamos de reconvertir nuestro plan de capacitación para acompañar esta nueva etapa que era al principio muy desconocida, pero que necesitábamos de alguna manera que el personal de las empresas estuviera por lo menos apreciando qué es lo que estaba enfrentando, porque es como algo desconocido que de alguna manera tenemos que combatir, digamos, ¿no? Ese desde el punto de vista, digamos, operativo. Seguimos con la siguiente plaqueta. Respecto al centro de información fue como, digamos, la vena que nos conectó con todo el sistema. Este centro ya se creó en el 2008 y, como ustedes saben, trabaja íntimamente ligado con la Protección Civil Nacional. Y cuenta con una completa base de datos que funciona 24 horas con operadores competentes que tienen experiencia en la problemática de los materiales y residuos peligrosos. Y inmediatamente empezaron a trabajar asistiendo a todos los choferes, porque en realidad el servicio, si bien es específico para emergencias químicas, se está extendiendo realmente al transporte en general de carga y a la sociedad misma, que tiene un 0800 que ustedes ven un poquito más arriba, que lo pueden consultar en cualquier momento del día durante los 8 años que han pasado, y lo tuvimos que adecuar al funcionamiento de digamos, del protocolo de seguridad del personal de la Protección Civil Nacional, porque había que de alguna manera garantizar la continuidad de estos operadores, porque realmente no es tan fácil reemplazarlos. Y de esta manera se empezaron a emitir boletines que fueron complementando las actividades que se fueron reglamentando a través de los diferentes protocolos de seguridad y los protocolos de seguridad en las rutas nacionales. La siguiente, por favor. El problema vino en esta etapa. Nosotros tenemos dos temas que justamente vamos a comentar porque un poco tiene que ver, y un poco los oradores anteriores lo han planteado. Es decir, una cosa es tener planes o protocolos preestablecidos y otra cosa es ejecutarlos. Cuando empezamos a plantear la problemática del transporte en el nivel nacional,
que de alguna manera implica que los conductores tengan que estar atravesando jurisdicciones y de alguna manera cumpliendo diferentes requisitos, es cuando de alguna forma empezó realmente a hacerse muy difícil la continuidad del transporte, ya sea del transporte de cargas en general, sustancial. Días pasados en una webinar parecido que analizaba la problemática del transporte público de pasajeros, uno de los oradores, representante de la República Oriental del Uruguay, dio un ejemplo fundamental. Tanto el transporte de personas como el de carga es como parte de un sistema circulatorio del cuerpo humano. Nosotros tenemos un poco la responsabilidad de llevar todas nuestras cargas o todos nuestros pasajeros hasta el último rincón del cuerpo humano y alimentar a todas las células para que se mantengan funcionando. Y esto es lo que se trataba de alguna manera de encauzar desde el enfoque de nuestra Cámara. Es por eso que nos encontramos con esta problemática que, como ustedes de alguna manera, los del ámbito del AMBA o que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires o en el cordón de la provincia de Buenos Aires, ha sido complejísimo en estos 4 meses porque fue muy difícil poder cumplimentar la tarea del transporte de cargas con los controles de, por ejemplo, la General Paz. Pero también en otras jurisdicciones se fueron planteando situaciones como la prohibición de circulación de vehículos extranjeros, que en muchos casos implicó aumentar el recorrido de ese transporte en más de 400 kilómetros. Por otro lado, algunas otras jurisdicciones, tratando de proteger con honestidad a sus habitantes, planteaban la idea de corredores específicos, con horarios restringidos, que de pronto eran en altas horas de la noche, cuando justamente los transportes peligrosos no circulan en altas horas de la noche. O de pronto limitar la permanencia en las estaciones de servicios o estacionamientos, donde de alguna manera alteraba el régimen de seguridad del descanso de los choferes, e inclusive, que esto también ha sido otra de las situaciones que se plantearon, que de alguna forma sufrían como una especie de maltrato, porque ni siquiera pueden bajar de los camiones para poder alimentarse o higienizarse, como ustedes se imaginan. Bueno, todas estas cuestiones fueron y realmente han sido canalizadas a través del sistema. El sistema tiene una realidad, tiene una forma de canalizar todas estas inquietudes. Todas estas cosas que yo les comento de alguna manera son registros oficiales de las cuestiones que se fueron analizando en todos estos meses. Y bueno, y la última, digamos, disposición, que fue una resolución conjunta de la 4/2020 de los Ministerios de Transporte, Agricultura, Seguridad, Salud y de Migraciones, que fue suscrita en la Casa de Gobierno con la presencia de las principales federaciones y cámaras del transporte de nuestro país, han planteado este modelo. Pero el desafío es llevarlo a la práctica. Por eso tenemos que de alguna manera seguir insistiendo. Nuestra Cámara integra todos los foros, tiene conexión con todos los organismos nacionales, porque lleva todas estas inquietudes de la gente que cumple este servicio esencial para que las autoridades de alguna manera puedan ir de alguna forma facilitando su tarea. Por favor, la siguiente. Héctor, si podemos ir redondeando, así pasamos a las preguntas. Ya redondeo con esta. Y eso mismo sucede en el transporte internacional. Lo mismo que yo les comento que pasa en la jurisdicción nacional, pasa en la internacional. Pero aquí tenemos que plantear que tenemos foros adecuados, como es el foro del Mercosur, que tiene sus ventajas porque de alguna manera concentra la relación de todos los países que integran el Mercosur, y o sea que para nosotros con todos los países limítrofes a nuestro país, pero a su vez tiene sistemas funcionales como son administrativos, que de alguna manera imponen tiempos que tenemos que tener en cuenta para poder
agilizar esta cuestión. Y de alguna manera ustedes ven también aquí cuáles son los problemas que se plantean, que en mayor o en menor caso son parecidos a los locales. Y además, con el planteo de que algunos países de la región todavía plantean requisitos todavía mucho más complejos de poder cumplir. Y esto influye muchísimo en lo que es el transporte internacional, donde ustedes saben que muchos insumos que de pronto necesitamos acá o en países que atraviesan nuestro país son elementales para esto. Así que, por último, la placa que sigue. Nosotros lo que quisimos mostrar aquí es cuál es la participación pública y privada de una cámara en este proyecto que afortunadamente habíamos empezado ya hace como casi 2 años y que también nos sirvió muchísimo para poder tener este espíritu y este modelo para poder apoyar a nuestra comunidad a través del simple trabajo de una cámara más que integra el sistema de la República Argentina. Por eso les agradezco muchísimo y quedo a disposición por cualquier consulta. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Muy clara tu exposición y la referencia creo que también a la planitis y a la dificultad para llevar, pero veo que se han ajustado en la Cámara de ustedes y que están trabajando junto al gobierno. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar un ciclo de preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado por chat, así que en primer lugar, la tenemos a Carolina Estebarena, creo, puede ser, Gustavo, que es legisladora de la ciudad y quería hacer una breve descripción de lo que han vivido en la ciudad de Buenos Aires. Sí, puede participar directamente, tiene audio y video. ¿Tiene audio? Me desmuteé, no sé si se escucha. Carolina, sí, te escuchamos. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, espectacular este webinar. Muchas gracias por darme la opción de decir unas palabras. Tal vez el caso de la ciudad queda medio fuera de contexto cuando se trabajan temas internacionales o nacionales, pero creo que vale la pena mencionar que, así como dijo Emilio al comienzo, que se trabajó mucho a nivel nacional durante su gestión como secretario, y Patricia Bullrich como ministra, en todo lo que es generar un sistema integral de gestión de riesgos y protección civil. Costó, pero se logró. Ahora no está tan activo, y comparto lo que vos dijiste, Marcelo, al principio, de que hubiera sido muy bueno que se utilice este sistema para la pandemia, ¿no? La atención de la pandemia. Y en particular yo eso lo noto porque tuve que meterme mucho en la ley nacional que creó el sistema, además de conocer la gestión por el trabajo de Emilio, porque justamente me tomé el desafío en su momento de presentar en la legislatura el proyecto para que la ciudad de Buenos Aires adhiriese a este sistema nacional, que me parecía que estaba muy bien planteado, tanto en la norma como desde la gestión del Ejecutivo. Y si bien eso costó, finalmente se logró, y una de las cosas que yo siempre destaqué, en realidad es muy nueva la ley, ¿no? La adhesión es del 2018, uno de los puntos fuertes que me parecía que tenía adherir al SINAGIR es esto de facilitar la articulación de acciones de prevención, de respuesta, o sea, todo esto que están hablando de la coordinación a nivel nacional, nosotros, ustedes primero, pero digamos nosotros atrás en la ciudad adhiriendo, también entendimos que era importante, ¿no? Esta articulación. Y si bien, la verdad que estoy orgullosa de la forma en que nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos gestionando la pandemia, no lo estamos, la verdad que no lo estamos trabajando articuladamente en el marco del SINAGIR. Sí, hemos visto que el diálogo se dio con el gobierno nacional y con la provincia, y por suerte se traducen en buenas acciones y temas efectivos, pero bueno, no se activó el SINAGIR, así que apelo simplemente para cerrar mi comentario a que si alguien del gobierno nacional escucha esto, active el SINAGIR para la pandemia del COVID. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Tenemos una pregunta que nos llegó por el chat de Guillermo Cuenca,
que yo se la pasaría a Raúl Salazar, si estás Raúl ahí, te veo. Un poco lo que plantea Guillermo Cuenca es que si sabíamos o teníamos catalogadas las amenazas biológicas, ¿por qué no se diseñaron, o tal vez sí, se diseñaron escenarios de riesgo sobre esa amenaza? Y ve a los países un tanto reactivos, más que habiendo trabajado en prevención. Bueno, Marcelo, en principio creo que las amenazas biológicas en cierto modo se han trabajado, y creo que, por ejemplo, parte de la experiencia de lo que los países hicieron en respuesta al ébola sirvió para, por ejemplo, en algunos países del África, aunque estamos viendo ahora una crisis que está avanzando lentamente, pero está avanzando en el África, para tener una respuesta ya lista, ¿no? Una capacidad de respuesta ya lista. También de esa experiencia, y esto quizás la colega de Pajo lo pueda ampliar más, pero en principio creo que sirvió para los países también para empezar a ver de qué manera manejar este tipo de situaciones. Yo creo que en cierto modo los países tenían, no todos es claro, pero sí había una preparación. Los países del Asia es claro que sí. Tenían una capacidad mayor, digamos, de poder atender o poder enfrentar esa respuesta por la cercanía de las experiencias que habían tenido el MERS y el SARS. Entonces, existía una capacidad que se puso en práctica y que ha permitido ver las diferencias, digamos, en resultados, ¿no? A nivel global. Sin embargo, creo que lo que los países no han anticipado son los aspectos justamente que mencionábamos al inicio, es decir, las conexiones. Los efectos en cascada de este impacto sistémico, ¿no? Es muy difícil que desde una emergencia de salud uno pueda abordar las condiciones de vida, por ejemplo, de los asentamientos informales, que no permiten o dificultan en todo caso llevar las medidas de distanciamiento social, de higiene, si es que casi el 17% de los asentamientos no cuenta con servicios de agua o desagüe en la región como promedio. Entonces, es muy difícil. El tema, yo creo que la diferencia o lo que estamos viendo claramente entre lo que sucede a nivel global, entre el impacto entre las regiones, no es solamente un impacto de salud, no es solamente la preparación para abordar la pandemia, sino son básicamente las brechas por las que se cuela y se expande esta pandemia, son las brechas de la pobreza, las brechas de la desigualdad, las brechas que nuestra región, América Latina, es marcadamente diferente al resto del mundo. Entonces, creo que es principalmente esa falta de vinculación la que permite esa expansión. Un sistema futuro de prevención que aborde no solamente que aborde una preparación, es decir, un sistema de alerta temprana frente a pandemias, no solamente tiene que contemplar cómo abordar la expansión de la pandemia, sino necesariamente una reflexión sobre el modelo de desarrollo que la región tiene que tener para reducir estas brechas. El modelo de la región implicando también cómo se construyen las capacidades en salud, las capacidades de educación, las capacidades de conectividad, las capacidades de distancia o desplazamiento de la población, los sistemas de transporte, realmente una reflexión mucho más amplia. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Acá tenemos una pregunta de Antonio Moyano, que se la pasaría a Roberta. Roberta, ¿estás ahí? ¿Está conectada, Roberta? Sí, estoy, cambio. Roberta, la pregunta, quizás un poco en blanco y negro, pregunta cómo considera la respuesta mundial a la pandemia, si buena, regular o da la opción de mala también. Antonio Moyano. Regular. Regular. Bueno, creemos que está claro, es decir, vos planteaste en tu exposición, hay muchas cosas por mejorar, y esto de la planitis y la dificultad de llevarlos a la ejecución. No, en el sentido, no podemos decir que este tipo de evento
nos llegó como una sorpresa porque en papel estuvimos preparándonos para este tipo de evento durante por lo menos 20 años. Ya tuvimos una pandemia en 2009. Tuvimos un non evento en esta región que fue el ébola, que tomó proporciones desproporcionadas para nada. Y estamos así, con este lema y mantra de la intersectorialidad, todos los sectores, así que en papel no fue una sorpresa, en papel estábamos listos, todos los lineamientos que podían ser útiles estaban ahí, así que fue regular con grandes sorpresas por partes de los países, creo, en bueno, en malo. A nivel internacional, creo que desde a nivel de agencia coordinación, lo de siempre, lo esperado. A nivel de nuestro, de OMS, una gran dificultad en manejar la incertidumbre y en comunicar la incertidumbre en términos técnicos. Un patógeno nuevo y eso fue regular. Cambio. Bueno, muchísimas gracias por la claridad en tu respuesta. Tengo una pregunta, no sé si Emilio la querés responder vos. ¿Estás conectado, Emilio? Sí, estoy conectado ahora, estaba muteado. Bueno, nos pregunta, lo tengo ubicado como Gonzalo y de UARS. Gonzalo pregunta, ¿cómo se articula el SINAGIR, calculo, que se refiere al Sistema de Gestión Integral de la Nación, con municipios o provincias que no adhieren a la ley? Bueno, ese fue un tema que estuvimos trabajando mucho en la intención de justamente de conseguir que todos adhirieran para realmente poder generar un compromiso entre todos los que participan en una operación compleja cuando se genera una emergencia. La realidad es que ha habido provincias, ¿no es cierto?, que no adhirieron, muchas veces por temas políticos, pero que indudablemente en el momento de la emergencia, igualmente se responde y se ayuda y uno se solidariza, porque de última instancia los afectados son los ciudadanos. Entonces, igualmente, ¿no es cierto?, se avanza en eso. Se intentó para poder generar una mayor compromiso y adhesión a través de la reglamentación de la ley, que los financiamientos de nación, ¿no es cierto?, que se destinan en caso de una emergencia, se asignaran a aquellos que estaban adheridos. Bueno, igualmente no generó adhesión en muchos casos, pero indudablemente en el momento que la gente necesita, los fondos salen y se destinan porque hay prioridades, y es la salud y el bienestar de la población. Entonces, esa fue la realidad. Es decir, la ley genera y la reglamentación dice una cosa, igualmente la realidad muchas veces obliga a hacer otras cosas en bien de la solidaridad. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Tenemos un comentario desde Colombia, alguien identificado como Wicca, bueno, que disponen del sistema nacional, pero que al parecer, sin embargo, dice, esto no fue activado directamente y crea una estructura de organización paralela. Al parecer en Argentina sucedió algo similar. No sé si la persona identificada como Wicca, bueno, creo que es un comentario en que nos plantea que mucho de lo que estaba en los planes quizás no fue llevado a la práctica, y bueno, eso un poco era, creo que lo vamos a charlar en las conclusiones que saquemos.
Me dicen que hay alguien de México que quiere hacer una pregunta. Alguien identificado como Herbert. Buen día, un saludo desde la ciudad de Oaxaca. Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Cómo los sistemas de protección civil, en el caso de México, aunque en nuestro marco legal sí aparecen los fenómenos sanitario-ecológicos definidos como parte de nuestras amenazas, pero aquí el problema fue que Protección Civil fue relegado y se dejó obviamente a la instancia correspondiente, que era la Secretaría de Salud Federal, estatales y municipales. Al final nuestras autoridades de protección civil lo que hacemos son pues desinfecciones a nivel general, pero no la respuesta que podríamos haber tenido, que era la prevención, ¿no? O mitigación de riesgo y la preparación del personal. Entonces, esa sería la pregunta, está reflejada en el chat. ¿Qué nos depara, ¿no?, a los sistemas de protección civil? Muchas gracias y gracias también por permitirnos participar. No, gracias a vos, Ricardo. Bueno, yo creo que sí, que eso también ha sucedido un poco en la Argentina. Hemos visto en otros países que era la protección civil, creo que no sé si es el caso de España, pero que he visto que los partes diarios los daban ellos. Bueno, hemos creado sistemas integrales que después quizás no los hemos llevado a la práctica, ¿no? Esa es quizás un poco la reflexión. De todas formas, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, yo no tengo registradas, creo que muchas han sido contestadas, y dado el tiempo, creo que es lo que hay muchos comentarios que plantean lo mismo. No sé si, Emilio, vos tenés alguna pregunta más o querés dar respuesta a esto que se planteaba de las protecciones civiles. No, justamente es algo coincidente. También vamos a tener que ir viendo de ir cerrando para cumplir con los tiempos, ¿no es cierto?, que nos hemos comprometido. Pero justamente hay organizaciones que están constituidas con una finalidad, como son las protecciones civiles, a nivel nacional y regional, en los distintos países, y en estas situaciones donde por ejemplo, hay un centro de gravedad en salud, entonces toma la conducción integral, tal vez organismos de salud que no estaban previstos para eso. Entonces, muchas veces se hacen estructuras para poder conducir íntegramente un sistema, como es el SINAGIR en Argentina, que está en cabeza de Jefatura de Gabinete de Ministros, para que se conduzca, ¿no es cierto?, íntegramente en todas las acciones que tienen cada ministerio y sus responsabilidades, y sin embargo, muchas veces esto no se aprovecha y se termina, como nos ha pasado históricamente, en algo que los argentinos somos muy buenos, que es improvisando. Somos los grandes improvisadores, si bien está la planitis por un lado, pero también está la improvisación por el otro. Entonces en eso creo que nos ha pasado bastante, y esto se ha visto también en otras situaciones y en otros países, donde con organismos como Protección Civil, con una responsabilidad de conducción integral de una emergencia, ha sido relegado a acciones menores, como comentaba el amigo de México, a fumigaciones o desinfecciones. Sí, bueno, creo yo que es una de las reflexiones, hay varios que han reflexionado en ese sentido en el chat. Lo tenemos a Julio, al doctor Bardi, me parece que ha pedido hacer una pregunta, no sé si lo identificás, Gustavo. Que tiene el micrófono cerrado, está el micrófono cerrado. Si nos escucha el doctor Bardi, si puede... Sí. ¿Cuál es el nombre, por favor? A Julio Bardi. Julio, perdón. Está... Ya está habilitado. Julio, te escuchamos. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno,
primero que todo, extraño mucho a el equipo de Emilio Renda en Buenos Aires y en la Argentina, ¿no? Porque el SINAGIR está prácticamente desaparecido, que es una construcción para la sociedad civil argentina. Son varias preguntas. La primera está relacionada con que los gobiernos y los líderes del mundo, muy pocos mencionan el marco de Sendai, y menos el ítem número 17 sobre amenazas sanitarias, y mucho menos el 30I, que se refiere a los niveles sanitarios y a la capacitación. Es decir, esa previsión de Sendai del genio de Ban Ki-moon realmente no está suficientemente instalada. Posiblemente mi querido amigo Raúl Salazar nos pueda responder algo de eso. Segundo, una pregunta para Gabriela de carácter geopolítico, que es la cooperación internacional con el tema de la vacuna. ¿Cómo se va a cooperar y cómo va a llegar a bajos precios sobre el tema este de la desigualdad que hablaba Marcelo? ¿Cómo va a llegar a la gente? ¿Y con qué grado de urgencia? Porque a medida que se prolonga la cuaresma, como en caso de Argentina, aumenta el problema de tipo económico, del tipo social, etcétera, etcétera, etcétera. El otro punto es relacionado con algo que está prácticamente olvidado y que es la agenda humanitaria con sus 5 ítems, el tema de los conflictos, el tema de que nadie se quede atrás, la inversión en humanidad. Es un capítulo importantísimo que tiene que ligarse estrechamente con la situación de la pandemia. Y por último, como pertenezco a la universidad, el rol de las universidades que vamos a tener en esta nueva situación. Bueno, muchas gracias, perdón tantas preguntas, agradecido. Bueno, agradecemos al doctor Bardi. Yo diría, creo que una de las preguntas va dirigida a Roberta. Sí, a Roberta. Roberta, estás en línea, sobre todo si esto de la cooperación con la vacuna, no ir específicamente a los desarrollos, sino crees que va a haber cooperación. Sí, hay a nivel global y con muchos actores y mucha dificultad se están conformando mecanismos para facilitar el acceso a la compra de vacunas. Y acceso también en términos de definir las cantidades de vacuna según algunas prioridades. A nivel de la región de las Américas, ya a través de la OPS, ya los países, las autoridades de los países han sido informadas sobre los mecanismos para poder acceder a esa vacuna, para proceder con compras conjuntas. Así que, otra vez, en papel se están preparando el terreno para poder acceder de forma justa, de forma equitativa. Ahora, todo esto, quiero recordarles que todavía no hay una vacuna a la cual se pueda acceder. Así que, pero los preparativos en teoría están avanzando. Esperemos que reflejen la realidad cuando nos llegue la vacuna. Cambio. Muchísimas gracias, Roberta. Y bueno, tenemos una última pregunta por razones de tiempo que nos hace Cristian Puzo y se la pasaría a Raúl. Raúl, ¿estás en línea? Sí, Marcelo, aquí estoy. Bueno, Raúl hace una pregunta concreta, desde tú que has tenido una visión quizás más global, si algún país actuó con un sistema integral o en general los países actuaron específicamente o enfocados en el área salud. Si esto que planteamos de la economía, el impacto social, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo han reaccionado los países, ¿no?
Creo que en la región tenemos pocos ejemplos, ¿no?, de una respuesta integral. Y creo que también es claro por la dimensión que la pandemia tiene en nuestra región, que esto es marcadamente diferenciada del impacto que ha tenido hasta ahora, sobre todo en países de Europa y Asia, ¿no? Entonces, creo que a nivel de la región tenemos algunos ejemplos de las cosas que se han podido manejar en cierta manera exitosa, atribuibles a que es un manejo intersectorial. Yo diría, por ejemplo, el caso de Costa Rica inició bien, aunque ahora están empezando nuevamente a tener un pico de casos, pero ahí la estructura que se formó es una estructura en donde la Comisión Nacional de Emergencias tiene un rol central, conjuntamente con el Ministerio de Planificación y conjuntamente con el Ministerio de Salud. Son los tres pilares de la estrategia nacional. Entonces hay una integración bastante interesante, porque se integran justamente los temas de planificación, que ellos ven, la planificación es el área de economía y finanzas, con el área de salud, con la parte de la atención, pero poniendo a disposición de la estrategia las capacidades de todo un sistema, ¿no? Creo que ese tipo de interacción funciona. Ahora, ¿qué es lo que está ausente de esa experiencia? Yo diría tal vez la conexión con lo local. Por ejemplo, todas estas discusiones que hay actualmente, y que vamos a verlas, y las estamos viendo actualmente, sobre si abrir o no la economía, donde pareciese que se contraponen dos necesidades, una de mantener un control de movimiento, ¿no?, una cuarentena, versus el colapso económico que eso implica, ¿no? Entonces es una dicotomía que está poniendo en jaque la gobernabilidad en muchos casos, ¿no?, de los gobiernos. Entonces, este tema creo que es un tema muy difícil de abordar, pero un tema que tiene puntos de entrada. Yo creo que, por ejemplo, hablar directamente sobre estas decisiones es necesario, y esto es un diálogo que no es entre instituciones de gobierno, es un diálogo entre instituciones de gobierno y sociedad, y cámaras de comercio, y asociación de empresarios. Estamos viendo, por ejemplo, alianzas público-privadas muy exitosas en el tema de enfrentar la situación de emergencia. Entonces, por ejemplo, estamos viendo el caso de Guayaquil. Guayaquil empezó como un caso terrible, que le ha logrado dar la vuelta ahora a la situación a través de una alianza público-privada muy interesante, ¿no? Este tipo de alianzas se están viendo también en la región. Entonces yo creo que hay aspectos donde esta aproximación sistémica ha tenido quizás algunos componentes más fuertes que en otros. Creo que faltan todavía algunos, pero hay ejemplos de que estos otros componentes funcionan, que este diálogo o esta construcción, si se quieren, de un sistema de gestión de riesgos que incluya este tipo de diálogos, que no solamente son gubernamentales, es totalmente necesario para estas dimensiones de impacto. Bueno, y hacemos una excepción y una última pregunta antes del cierre. Tenemos desde Panamá, Gustavo Guerra, para Roberta. Roberta, ¿estás en línea? Sí, estoy. Adelante. Bueno, apelamos a tu sinceridad y brevedad. Pregunta si la OPS o la OMS están organizando algún tipo de reunión o mecanismo para subsanar errores al reglamento, o me imagino actualización del reglamento sanitario internacional. Ok. Antes de contestar a la pregunta, quería agregar algo sobre lo que el comentario de Raúl. Creo que lo que tenemos que considerar hasta ahora se han desarrollado todos estos planes, todo lo que sabemos, todo el papel que conocemos, porque teníamos un modelo preconcebido en la cabeza, la multisectorialidad, la integralidad, toda la semántica del mundo. Pero no estoy segura de que todas esas palabras que se han utilizado tuvieran un equivalente en la práctica. Ahora tenemos la realidad y espero que desde ahora, si posible, se pudiera
concibiera, se abordara la preparación a la luz de la realidad y no de modelos que les caen desde arriba o desde quién sabe dónde. Porque hemos visto que los países donde las cosas ocurren tienen recursos increíbles e inesperados. Y yo espero que desarrollen mucha confianza en sí mismos, a pesar de los errores y de todo lo que haya podido pudiera ocurrir. Sobre el reglamento. Este es un golpe de gracia, diría, pero en realidad el reglamento prevé que se realicen exámenes de las acciones a disposición del reglamento para este efecto. Y como para todos los grandes eventos anteriores, las grandes emergencias de salud pública que han ocurrido anteriormente, ya se está trabajando a un comité de examen que pueda sugerir, que pueda evaluar, examinar cómo ha funcionado el reglamento. Espero, hay mucha ignorancia con respecto al texto del reglamento, tanto entre las personas que tendrían que conocerlo como sus bolsillos, como en el público general. Así que espero, ya se está organizando este proceso de examen, lo que sería el cuarto de esta serie en los últimos 15 años, digamos. Por lo cual yo espero que se empiece a mirar el reglamento desde cómo ha funcionado el reglamento, desde la perspectiva, ¿se ha aplicado lo que existe? ¿Sí o no? Si no se ha aplicado, empezamos por aplicar lo que existe. 2, si se ha aplicado lo que existe y no ha sido suficiente para abordar la situación, para manejar, pues proceder a una revisión. Pero siempre el instinto es, no ha funcionado porque no es intrínsecamente suficiente. No, les puedo decir que empezamos por ver si se ha aplicado por parte de todas las partes involucradas. Pero si el ejercicio va a ocurrir, espero que ocurra de forma transparente y útil. Cambio. Bueno, muchísimas gracias, Roberta. Y bueno, antes de pasar al cierre institucional a cargo de Emilio, 2 o 3 reflexiones de que nos ha dejado, yo creo, los 3 panelistas. Bueno, la primera tiene que ver con esto que se plantea, quizás lo planteó Roberta, lo planteó Raúl, quizás no fuimos tan sorprendidos, sino que, como diría Roberta, teníamos papeles, teníamos planes, y quizás a la hora de tener que aplicarlos, hemos recurrido, como decía Emilio, a la improvisación, y estamos lejos de decir si algo funcionó o no, porque no lo hemos puesto en práctica. Creemos, y de lo que uno ha podido ver en muchos países, hubo una reacción quizás más política, viendo lo que pasaba en el día a día, y no poniendo en práctica esos planes que quizás hubieran dado un mejor resultado. Es decir que, como lo llama Roberta, la semántica, hay muy buenas cosas escritas, pero quizás deberíamos ir más a las cosas, y quizás la lección aprendida del COVID debería apuntar primero a ver qué teníamos, qué realmente aplicamos, por qué no lo aplicamos, porque yo creo que ahí muchas veces han existido decisiones quizás apuradas o para conformar a la ciudadanía, y no hemos tomado los planes como los habíamos pensado. La otra cuestión, yo creo que hay un llamado a la sociedad civil como tal, ¿no? En cuanto a, creo yo, como también mencionaba Roberta, que hay muchas cuestiones, hay muchas capacidades tal vez ocultas, quizás esta sinergia que debe darse entre el sector público y privado en tomar mayor capacidad.
de la sociedad civil podría haber contribuido a una mejora. Yo creo que recién en la Argentina ahora el gobierno está empezando a convocar a algunos de los sectores. Creo que en muchos países esto ha sido de la misma forma, ¿no? Los gobiernos buscando la solución en forma directa y a veces sin valerse de esas capacidades que están en la sociedad civil. Quizás ese es un llamado de atención a nosotros también como sociedad civil, si no debemos levantar más la mano, no debemos visibilizarnos más para también contribuir en estas situaciones. No me quiero extender más, simplemente tanto a Raúl como a Roberta, poner a disposición este equipo de gestión de riesgo global, que así lo hemos denominado desde ILAPIC, para contribuir a tender puentes, a asesorar, a trabajar con ustedes a futuro. Así que creemos que la experiencia del equipo puede ser también aprovechada por algunos de los organismos internacionales en aquello que ustedes crean conveniente. Yo les agradezco a todos aquellos que han participado. Nos han quedado algunas reflexiones en el chat. Si hay alguna cuestión puntual se la responderemos. Y bueno, para el cierre institucional le paso la palabra a Emilio Renda. Bueno, gracias Marcelo. No me voy a extender en nada, simplemente la intención de esta reunión, ¿no es cierto?, es poder reflexionar, pero también que no quede nada más que en esta actividad, sino es nuestra intención y a modo de generar un aporte, de poder convocar a los participantes a que nos hagan llegar sus reflexiones, sus experiencias, aquellas enseñanzas que han visto en relación a esta temática, y sería por parte de GRG, de ILAPIC, ¿no es cierto?, la intención de conformar un documento que podamos hacer llegar a la oficina de Raúl, de UNISDIAR, también a OPS, ¿no es cierto?, como un aporte de lecciones aprendidas, enseñanzas o experiencias que podamos reunir de los presentes, los que han participado en esta convocatoria, que gracias a Dios, ¿no es cierto?, ha generado bastante interés y ha sido bastante numerosa. Eso es un tema, así que todo aquel que quiera hacer aportes, por favor, si nos puede hacer llegar, está el correo electrónico del instituto, que es info@ilapic.org. Igualmente le vamos a hacer llegar a los correos electrónicos, ¿no es cierto?, esta información para que nos puedan devolver. También vamos a colgar la grabación de esta actividad, del webinar, en la página del ILAPIC, y también lo vamos a hacer llegar esta información por correos electrónicos. De esta forma, nada más, nos resta agradecerte, Raúl, muchísimo por la amistad que siento y que hemos desarrollado, creo que a lo largo de estos últimos años. Muchas gracias, Roberta, Héctor, también un amigo de años, y muchas gracias a todos los que han participado, a los 13 países, la verdad que nos ha llenado de alegría, así que bueno, de esta forma, con este agradecimiento y con esta alegría de haber compartido un momento con todos ustedes, doy por cerrado esta actividad, se da por cerrado el webinar. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Mucha suerte.